Estamos ya, estaba conversando con el entrevistado de esta noche, que es Rudolf Giese. Él es director de la Facultad de Arquitectura de la UCAL, la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina. Y lo que les vamos a contar inmediatamente es de espanto, es de terror y es de urgencia. Estas son las informaciones y los temas que el gobierno tiene que ver como prioridad. La educación es fundamental. ¿Qué es lo que dice este análisis que ha hecho sobre la infraestructura educativa la UCAL? Dice lo siguiente, a ver, del total de colegios, que son 54.800 colegios públicos, en todo el Perú, 54.800, solo el 9% está en buen estado y el 76% requiere demolición o reforzamiento. Más o menos son las cifras, a ver, que he sacado en macro de todo este estudio que han hecho. Buenas noches y bienvenido a Canal N. ¿Qué tal, Melissa? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esa es la información que se ha recogido del último Censo Nacional de Infraestructura Educativa, o sea, es la información que el mismo Minedu ha recogido del estado en el cual se encuentra la infraestructura educativa a nivel nacional. Como bien dices tú, 76% de los colegios, que son aproximadamente 39.500, están en un estado muy delicado. Calamitoso. Calamitoso, sí, correcto, porque necesitan o ser demolidos o un reforzamiento estructural para garantizar las condiciones de seguridad de los estudiantes que van cada día ahí a construir el futuro del Perú. Correcto, estamos hablando de una brecha de aproximadamente 20 años se requerirían para, digamos, cambiar la infraestructura educativa de nuestro país. Y 100.000 millones de soles es lo que se requiere solo para infraestructura. Efectivamente, se ha valorizado la brecha que existe entre lo que necesitaríamos y lo que tenemos actualmente, y esta valorización da esa cifra, 100.000 millones de soles. Esto es una cifra enorme, sobre todo considerando que el Estado invierte, el año 2019 invirtió 5.390 millones de soles en el PRONIET, en programas de infraestructura educativa. Como bien dices tú, son 20 años para poder cubrir a este ritmo de inversión la demanda que necesitamos cubrir de infraestructura, ¿no? Correcto, o sea, es decir, hablamos del 76% de los 54.800 colegios a nivel nacional que literal, para entender, es muy cristiano, se les puede caer en la cabeza a los niños. Así es, van a estudiar y se les puede caer literalmente en la cabeza. 38% de estos colegios evaluados requieren de demolición total y volver a levantarlos por completo. Correcto, efectivamente. Son colegios que ya no son aptos para poder ser utilizados para el sistema educativo. Pero que no han sido cerrados, que continúan operando. Claro, continúan operando, por supuesto, eso es lo más grave. Salió el ministro hace unos días atrás, habló de un 30% de colegios que estaban en esta condición. Bueno, la cifra exacta es 38%, que es una cifra que se recoge de los estudios de este censo que ha hecho el ministerio hace un par de años atrás. Correcto. Ahora, 38% requieren demolición total y 15% requieren mantenimiento. Estamos hablando de 21.100 colegios que están en alto riesgo. Sí, existe una categorización según las condiciones de infraestructura que tiene cada uno de los colegios, ¿no? Y efectivamente hay 21.100 colegios que están en esta categoría o este grupo 1, que son los de alto riesgo. A esto hay que sumarle también que el tema de los servicios básicos, el tema de luz, agua y desagüe, que también está en el informe que hemos preparado. Hay por lo menos el 60% de los colegios a nivel nacional adolece de uno de los servicios básicos, es decir, o no tienen agua, o luz, o desagüe. El 30% no tiene luz, el 40% no tiene agua y el 36% no tiene desagüe. El 40% de los colegios no tienen saneamiento físico legal, es decir, los terrenos o las edificaciones no tienen saneamiento. Entonces hay una situación que hay que declarar de crisis, hay que sincerar la situación, el estado de la situación,
y reconocer que estamos en una crisis grave y a partir de ahí buscar los caminos de solución para poder acortar este plazo de 20 años que se establece pues como un plazo muy largo para poder salir de la situación en la que estamos, teniendo en cuenta que la principal inversión que puede hacer el país es en educación. Exactamente, en educación. Eso es lo único probablemente que va a cambiar el país. Eso, justicia y salud son fundamentales y parece que ningún gobierno lamentablemente lo entiende, ningún congreso, ningún presidente, ningún ministro y todos aquí tenemos que de alguna manera echarnos a la tarea. ¿Qué propone UCAL en este caso para alcanzar, reducir esta brecha, para lograr, digamos, estos 100.000 millones de soles que se requieren para cambiar la infraestructura de los colegios en nuestro país? Nosotros venimos a plantear una posición técnica, no somos políticos, somos técnicos, somos académicos y además somos responsables de formar a los profesionales, en este caso me toca a mí la responsabilidad de formar a los arquitectos que serán capaces de transformar las ciudades en las que vivimos, en las ciudades en las que soñamos vivir, que es lo que todos deseamos para el futuro. Por lo menos que los colegios no se les caigan literalmente en Número la cabeza uno, a los niños. el año pasado empezamos ya un programa, nosotros estamos ubicados en el distrito de La Molina y empezamos un trabajo con la comunidad de Manchay. Empezamos a trabajar con una institución educativa, hemos hecho un trabajo de adecuación de espacios educativos, transformando los patios en lugares de aprendizaje y con los estudiantes hemos ido implementando a lo largo de estos últimos meses este espacio educativo. ¿Qué proponemos nosotros? ¿Cuál es el camino que creemos que se tiene que seguir? Primero hay que aumentar la inversión en educación, eso es fundamental. Claro. Si no se aumenta, esto no vamos a salir del problema. Y estamos hablando solamente de una de las patas del problema, que es la infraestructura. Segundo, hay que mejorar la gestión. Si no tenemos una gestión eficiente, no vamos a poder utilizar los pocos recursos para sacar el máximo provecho. En la investigación también descubrimos que parte del presupuesto de infraestructura educativa se destina hacia los gobiernos locales y regionales. Aproximadamente el último año 2.580 millones de soles. Para atender 1.300, 1.400 proyectos. De esos 1.400 proyectos, 600 proyectos no se iniciaron porque los gobiernos regionales no tuvieron la capacidad de o hacer los expedientes técnicos o convocar los procesos de licitación. Es decir, ese dinero revirtió al Estado porque no tuvimos la capacidad de gastarlo en lo que estaba destinado eficientemente. Entonces, mejorar la gestión, reducir la brecha que existe entre la infraestructura de las escuelas en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Ahí también hay una brecha muy importante que hay que resolver. Y finalmente, impulsar la inversión pública en educación. No con colegios privados, sino con el sector privado, invirtiendo en asociaciones públicos-privadas o obras por impuestos. De tal manera que todos los actores que somos parte de la sociedad contribuyamos a mejorar las condiciones en las cuales nuestros hijos se están formando para transformar el futuro del Perú. No hay otro camino. Exacto, exacto. Y dentro de esta investigación, los departamentos que están, digamos, con mayor riesgo en cuanto a infraestructura, que tienen mayor cantidad de colegios afectados o dignos de demolición. Bueno, Cajamarca está, digamos, en el puesto número 1. Hay más de 3.000 colegios que están en muy grave estado. Le sigue Puno, Cusco, pero también los colegios que están en la zona del norte del país, los que se vieron afectados por el fenómeno del Niño del 2017, requieren, hay 1.530 colegios aproximadamente que están dentro del plan de reconstrucción con cambios y pasaron 3 años ya y la autoridad para la reconstrucción con cambios prácticamente no ha hecho nada. Es nula. Leímos una noticia hace pocos días de una inversión de 233 millones cuando se valoriza más o menos en Piura en 3.100, 3.200 millones que se necesitan para
reactivar o, digamos, recuperar estos colegios que han sido afectados. Entonces, estamos poniendo una pastillita, un mejoralito para una infección generalizada, claro, ¿no? Exacto, o sea, las medidas tienen que ser muy inteligentes, muy creativas para poder resolver el problema. Por eso es que nosotros, desde la academia, ponemos a disposición del Minedu todo nuestro equipo técnico, a nuestros estudiantes, para facilitar el trabajo en aquellas escuelas que así lo requieran. Correcto, correcto. Cajamarca, por ejemplo, un lugar donde la minería, por ejemplo, podría ayudar muchísimo, se da el lujo de rechazar, ¿no? Minería, por supuesto, inteligente y que respete a la población en todo sentido, correcto, lo mismo Cusco, en fin. Y se gasta, por ejemplo, en fin, el gasoducto sur y cuánto dinero se va en corrupción y se gasta en la refinería de Talara y, en fin, cuando hay un déficit de educación gravísimo y gravísimo. Lamentablemente las autoridades no tienen la capacidad de hacer una gestión del gasto inteligente y terminan invirtiendo el dinero, los recursos que tienen en obras que no tienen la trascendencia de transformar la realidad de nuestra sociedad. Exacto. Y eso es lo que nosotros desde la academia estamos buscando. Muchas gracias a Rudolf Giese por estar esta noche con nosotros, aunque, bueno, con estas noticias en realidad y estas terribles cifras de infraestructura educativa, pero eso se tiene que tocar, se tiene que hablar y se tiene que ser prioridad en nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Una pausa y regresamos con más en Noticias a las 10.